Miércoles que hubo una nueva reunión de la Comisión de Presupuesto de Hacienda, nos desayunamos con 50 artículos nuevos, sin ninguna planilla que justificara de dónde salían los recursos para financiar todo ese aumento de gasto público que había en esos 50 artículos nuevos, que implicaba aumentar 50% el tamaño del presupuesto anterior en cantidad de artículos. La verdad que todo muy poco serio, muy poco, pero muy poco serio. Me impresiona la falta de seriedad, al menos de este presupuesto. Diputado José Luis Esper, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, diputado. Bueno, ¿qué pasó finalmente? Porque no es solo se rechazó, se votó en contra del proyecto de ley de presupuesto. ¿Qué análisis hace ya a partir de algunas horas que ha sucedido lo que sucedió en la Cámara de Diputados? Bueno, el presupuesto era un presupuesto poco serio, era una fantasía en todo sentido, en los supuestos macroeconómicos, probablemente como consecuencia de esos supuestos macroeconómicos, el presupuesto de gastos e ingresos era poco realista, era, aunque hace 30 años, si usted quiere, del otro lado del mostrador, como consultor económico, ¿no? Ahora ya como diputado tenía la oportunidad no solo de estudiarlo como siempre, sino de votar a favor o en contra. Y en un presupuesto, ya le digo, un dibujo. A ver, estamos teniendo algunos inconvenientes. Fruto de falta de experiencia política, pero ¿por qué políticamente se enojó tanto juntos? Eso es otro tema que no sé, se me escapa con la frase de Máximo Kirchner, pero el presupuesto era inaprobable, inaprobable, absolutamente inaprobable, poco serio. Claro. ¿Usted esperaba mucho más de cuando estuvo el ministro Guzmán en la comisión para defender este proyecto de ley de presupuesto? Sí, yo recién acabo de tuitear respondiéndole al ministro Guzmán. El ministro Guzmán dice que la responsabilidad de la falta de un presupuesto es para el año que viene, ¿no? Es de la oposición, y yo lo que le digo es responsabilidad de su gobierno y de usted mismo también. Porque prácticamente nos tomó para la broma a los diputados en la Comisión de Presupuesto y Hacienda cuando vino a defenderlo con frases hechas, ninguna justificación. A ver, por ejemplo, empecemos por algo que para nosotros, como representante del pueblo, es crítico. Es claro que en el presupuesto 2022 había un ajuste de tarifas. En ningún momento ni el ministro, ni el ministro de Transporte, nadie nos dijo exactamente, mostrándonos en una planilla con toda claridad, zona por zona, provincia por provincia, mes a mes, cómo iba a ser el ajuste de tarifa que había, que era el único ajuste de gasto público que tenía el presupuesto, que era una reducción de los subsidios económico. El único ajuste de gasto público que había, porque el resto seguía viva la pepa creciendo el 35%, como si nada pasara en Argentina, era un aumento de tarifas importante, y eso, ni siquiera eso podían justificar. No, muy poco. Encima, por si fuera poco, el día, creo que fue, me he perdido ya, creo que fue el miércoles que hubo una nueva reunión de la Comisión de Presupuesto de Hacienda, nos desayunamos con 50 artículos nuevos, sin ninguna planilla que justificara de dónde salían los recursos para financiar todo ese aumento de gasto público que había en esos 50 artículos nuevos, que implicaba aumentar 50% el tamaño del presupuesto anterior en cantidad de artículos. La verdad que todo muy poco serio, muy poco, pero muy poco serio. Me impresiona la falta de seriedad, al menos de este presupuesto. Si en el sector privado yo tengo 60 años, ¿no? Me dediqué a la política hace un par nada más. Si en el sector privado uno se manejara así, ¿sabe qué? En este momento estaría comiendo rebanada de viento, mi familia y yo. Diputado, ¿qué tal? Melissa Jofre lo saluda. Quería consultarle... Hola, ¿qué tal, Melissa? Bien. ¿Qué cree que hubiera cambiado si, por ejemplo, se hubiera vuelto a comisión finalmente el proyecto? Preguntarle a usted cómo hubieran votado en ese sentido. Bueno, en realidad votaron negativo porque fue antes a que se rechace el presupuesto. Exacto. Porque fue cuando, digamos, ya todo el panorama cambió, ¿no? Un poco a la mañana. Pero, ¿qué cree que hubiera pasado si capaz se da una semana más de debate?
Mire, Melissa, yo creo que el intento de pasar a comisión era como ocurrió alguna otra vez, cuando los presupuestos están casi a punto de ser rechazados, es para dejarlos ahí durmiendo el sueño de los justos y que se siga gobernando como se va a gobernar hoy con los recursos del Estado medio por decreto, como va a terminar ocurriendo. Pero en teoría una semana daba para hacer alguna revisión, pero yo, después de escucharlo al ministro Guzmán, cuando vino el lunes a la Comisión de Presupuesto de Hacienda, ellos estaban muy convencidos de ciertas cosas que para nosotros eran críticas para ya rechazarlo de plano, como yo lo manifesté el mismo lunes, ¿no? El ministro Guzmán parte de un supuesto completamente equivocado, que es que hay un rol para el Estado más allá de la provisión de los bienes esenciales como seguridad, justicia, diplomacia, seguridad y fuerzas armadas, y educación y salud básica, son 6 en total. Él cree que el Estado tiene un rol importante para motorizar la economía, dar crédito, dar subsidios, etc. Más allá de que yo no creo en eso, este presupuesto reflejaba esta errónea creencia porque pensaba en un déficit de 25.000 millones de dólares que no había manera de financiarlo. Y un presupuesto de gastos tiene que tener un déficit que sea financiable al menos. Después podemos entrar en otra discusión cuán sostenible es el déficit, pero un déficit infinanciable es imposible, o sea, ni siquiera pasa una prueba de fuego blanda, ni siquiera muy ácida, como para que pueda ser viable. Diputado José Di Mauro, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Para los que no lo vieron, usted cerró su discurso diciendo la deuda somos nosotros. A ver, ¿por qué no especifica a quiénes se refería puntualmente y por qué? Bueno, cerré así, pero previamente hubo toda una explicación, ¿no? Somos nosotros significa que no nos tomen por tontos, o no los tomen por tontos a los argentinos, o no nos tomen por tontos a los argentinos, haciéndonos creer que la deuda es un plato volador o un repollo, como muchos diputados, muchos senadores, muchos miembros de los poderes ejecutivos, nacional, provincial y municipal, la política en general nos pretende hacer creer. La deuda es fruto del déficit. El déficit es fruto de un gasto público que es mayor que los impuestos. Los impuestos que se recaudan en Argentina son una montaña que tiene sepultado al sector privado al punto que no da más de pagar impuestos al sector privado. Por lo tanto, si con un sector privado apaleado de pagar impuestos hay déficit, quiere decir que el problema está en el gasto público. ¿Y el gasto público quién lo define? En primer lugar el Ejecutivo, cuando año a año envía sus presupuestos al Congreso, y en segundo lugar el Congreso, cuando lo sanciona. Cuando digo nosotros, me hago cargo porque soy diputado, si bien recién comienza mi mandato, me hago cargo del gasto público y el déficit y la deuda somos nosotros los miembros de la política. Claro. José Luis, lo que se dio también en este debate de presupuesto, a ver, por un lado la diputada Carla Carrizo dijo que había que discutir de otra manera el presupuesto general de gastos. Y usted el día jueves, cuando ingresaba al Congreso, que tuvo un contacto con nosotros, con los periodistas en la puerta del Congreso, nos señaló que presentó un proyecto para que sea la discusión del presupuesto como es en los Estados Unidos, o como hace el Congreso de los Estados Unidos. Sí. ¿Por qué no nos explica cómo es? Sí, cómo no. Es para evitar justamente lo que va a pasar ahora, que se va a gobernar con el presupuesto anterior y también por decreto. La idea es que el presupuesto del año siguiente sea discutido como mínimo durante 6 meses, en los 6 meses previos del año anterior. Y antes del 31 de diciembre tiene que estar sancionado ese presupuesto. Y si ese presupuesto no es sancionado, el Estado no puede continuar operando, el gobierno no puede continuar operando. Eso obliga a que el Congreso, los congresales, los diputados, los senadores se pongan a trabajar con mucha antelación a fin de año, 6 meses antes, en el proyecto de presupuesto del año siguiente, y que no pase lo que está pasando ahora, que el presupuesto se presentó el 15 de septiembre, como consecuencia de lo cual fue elaborado por lo menos 2 meses antes o un mes antes, no se trató hasta esta semana. Estuvo 3 meses durmiendo el sueño de los justos el presupuesto del año siguiente, una verdadera vergüenza, ¿no?
¿Y esto daría un mejor resultado? Sí, para mí sí, obliga a ser más responsables a los diputados, a los senadores, a la política, obliga a ser serios, obliga a cumplir la tarea que hay que cumplir, ser verdaderos servidores públicos. Nosotros estamos al servicio de la comunidad, al servicio de la gente que nos ha votado y la que no nos ha votado también. Como servidores públicos no puede ser que nos hagamos los distraídos con la ley de leyes durante 3 meses como ocurrió ahora, que recién comienza a discutirse al borde de la fiesta de fin de año. Una vergüenza. Expert, ¿y por qué? Ahora, los diputados... Sí, perdón. No, ¿y por qué crees justamente que el oficialismo dejó correr esos 3 meses y además llegar a la sesión cuando ya sabía que no tenía los votos para poder aprobarlo? Bueno, a ver, yo hasta el 10 de diciembre que comenzó mi mandato de este año te puedo contar por lo que leí. A partir del 10 de diciembre de este año, o sea, hace pocos días, menos de una semana todavía, una semana, te puedo contar un poco más, muy poco, porque hace una semana como mucho que soy diputado, pero yo lo que leí previo al 10 de diciembre cuando comenzó mi mandato y todavía no era diputado, o por lo menos ejerciendo el rol de diputado, es que muchas veces la oposición trató de llevar la discusión al Congreso del proyecto de presupuesto que el gobierno había presentado el 15 de septiembre, pero el gobierno no quería debatirlo. No sé, eso es lo que yo leía. No sé si es cierto. Lo que yo le puedo decir desde esta semana que comencé mi tarea concreta de diputado desde el mismo lunes con la presencia del ministro Guzmán en la Comisión de Presupuesto y Hacienda es que realmente era un presupuesto muy poco serio, muy poco profesional para un economista de la supuesta talla de ministro de Economía, la verdad, un voluntarismo absoluto en todo. Diputado, usted dijo que el gobierno de Alberto Fernández es el que más se endeudó desde la vuelta de la democracia. Sí, y durante todo el debate hubo cruces permanentes respecto del endeudamiento, quién se endeudó más y peor. ¿Qué diferencia hay entre endeudarse en pesos y en dólares? Hay una diferencia, pero esa es una discusión de segundo orden. La de primer orden es la velocidad a la cual va la deuda, y la deuda crece como consecuencia del déficit. Y el déficit, insisto, es la diferencia entre los ingresos del Estado y los gastos del Estado. Como la gente no da más de pagar impuestos, claramente el problema está en el gasto. Sin duda, pero una segunda discusión, es cierto, como usted plantea, o sugiere, perdón, es que hay una diferencia claramente entre endeudarse en pesos y dólares, porque la deuda en pesos es más fácil de licuar, o sea, de estafar al tenedor de deuda, que la deuda en dólares. Usted cuando emite deuda en dólares tiene un problema mucho más serio si no la puede pagar que si emite deuda en pesos. Usted puede simular que paga la deuda en pesos sin estafar, simulando al tenedor de la deuda en pesos, y no la puede pagar licuándola, con una fuerte evaluación, un fuerte aumento de los precios. En cambio, si usted no tiene los dólares para pagar la deuda en dólares, usted tiene que defaultear sí o sí. Por eso es un problema mucho más grave emitir deuda en dólares que deuda en pesos. Pero eso es un problema de segundo orden, porque para la gente de a pie, para la gente de trabajo, para la pobreza, la indigencia, es tan grave un aumento inflacionario o un salto inflacionario muy fuerte porque usted licúa la deuda en pesos como un default de la deuda pública, ¿no? Como pasó en el 2001, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay para la gente común, y más con un 50% de pobre como en Argentina, entre una hiperinflación, donde uno licuó toda la deuda en pesos, o el default de 2001-2002? Son dos crisis monumentales, ¿no? Estamos discutiendo si te morís de una enfermedad gravísima o de una enfermedad recontra gravísima. ¿Cuál podría ser la reacción del mundo económico, de los mercados, a partir de lo que ha sucedido en la Argentina, donde hoy por hoy no tiene presupuesto para el año que viene el gobierno nacional? Mire, a ver, los mercados hoy no han reaccionado muy mal. Acá lo que va a importar, creo yo, mucho más que el presupuesto, con todo lo importante que es institucionalmente tener presupuesto, es el acuerdo con el Fondo Monetario. Acá lo que hay que evitar por todos los medios es que Argentina entre en default con el Fondo Monetario Internacional, que sería lo mismo que no acordar con el fondo, porque dada la gigantesca magnitud de vencimientos que hay el año que viene con el Fondo Monetario, sin un acuerdo es imposible pagar esos vencimientos por 20.000 millones de dólares, haciendo los números redondos. Yo creo que eso
para el mercado financiero, no por la institucionalidad argentina, es más importante que tener un presupuesto. Para nosotros obviamente es muy importante tener presupuesto, pero el mercado financiero sigue muy de cerca el acuerdo o no con el Fondo Monetario. Diputado, quería consultarle porque, bueno, hubo un pedido para que el martes próximo se vote el proyecto sobre el mínimo no imponible del impuesto de bienes personales. Sí, desde su bancada, bueno, van a aportar al quórum y al debate para que se analice, se apruebe esa iniciativa. Sí, mira, yo creo que no debería haber impuesto a los bienes personales. Los impuestos deberían ser un IVA generalizado a tasa uniforme, el menos distorsivo posible para los precios relativos, y un impuesto a las ganancias que tenga algún componente redistributivo, o sea, grabar de manera progresiva en función de que uno tiene más renta, pero un impuesto a los bienes personales ni debería existir. Así que, por lo tanto, todo lo que sea bajar la presión impositiva sobre bienes personales en buena hora. Por lo tanto, subir el mínimo imponible está bien. Yo creo que el mínimo imponible debería estar entre 40 y 50 millones de pesos, así que subirlo el mínimo imponible de 2 a 6 es lo mínimo que debemos hacer, pero para no demorar más el tratamiento, bueno, pues, no se puede todo, pero bueno, lo posible son triplicar el mínimo imponible, tripliquémoslo. Después de la sesión, Máximo Kirchner dijo que una cosa mala que tenía el presupuesto era que no se hubiera arreglado, que no tuviera contemplado el tema del FMI, o que se dejó entrever como que se tendría que haber hecho después del acuerdo eventual con el FMI. ¿Usted qué piensa de eso? Sí, yo tengo una postura completamente diferente a seguramente todo el Congreso, ¿no? Insisto, yo acabo de comenzar mi mandato, porque yo creo que es absurdo que un acuerdo con el fondo pase por el Congreso. La ley 24.156 del año 93 es muy sabia en ese sentido, la ley de administración financiera y control del sector público, que dice que los acuerdos con organismos tienen que estar por afuera de los límites de endeudamiento que fija el presupuesto. ¿Por qué esto es así? ¿Que tienen coronita los organismos que quedan afuera de los límites de deuda que impone el presupuesto? No, sino que los acuerdos con los organismos, en general, particularmente el Fondo Monetario, como requieren de condicionalidades de política económica, eso es un resorte exclusivo del Poder Ejecutivo Nacional. Es resorte del Congreso la sanción de una ley de presupuesto, pero que 350 y pico de personas, entre diputados y senadores, nos pongamos a discutir un programa económico al detalle con un programa con el fondo es una cosa absurda. Así que yo creo que habría que derogar la ley que obliga a que el acuerdo con el fondo pase por el Congreso. Ya está fijada en la ley de presupuesto los límites de deuda, pero un programa con el fondo donde se requiere de un marco de política económica no tiene sentido que pase por el Congreso. José Luis, ¿cómo fue esta primera experiencia en el recinto de la Cámara de Diputados? ¿Qué le pareció esta sesión tan prolongada, también en tantas horas de debate? ¿Cómo lo ha vivido? Bueno, a ver, te podría dar muchas respuestas. Una, desde lo físico, yo siempre fui de estudiar mucho, trabajar mucho, así que el esfuerzo no lo he sentido. Es más, estoy casi sin dormir. Acabo de estar casi una hora en televisión en vivo, en América 24, y ahora estoy con ustedes. Así que, afortunadamente, a pesar de mis 60 años, todavía el cuerpo aguanta bien. Luego, desde lo más emocional, humano, fue fuerte, porque yo me pasé 30 años desde que empecé a trabajar o ser conocido como economista profesional, analizando presupuestos, pronosticando variables, y esta vez me tocó votar los presupuestos que estuve analizando en el llano durante 30 años, así que fue una cosa muy fuerte. Decir, apruebo o no apruebo este presupuesto que yo tuve entre las manos 30 veces a lo largo de los 30 años de ejercicio profesional que tengo. Así que fue una experiencia muy fuerte. Y en tercer lugar también fue fuerte por la tercera reflexión de un poco, si vos querés, farandulesca, ¿no? Un montón de personajes que yo veía por la televisión, de pronto los tenía al lado mío, digamos, no sé, toda la fauna política que está en la Cámara de Diputados. Así que encontré gente muy amable, muy agradable. Yo a Graciela Camaño la tengo atrás mío, la verdad que le agradezco mucho, se lo agradecí públicamente hoy, su generosidad, porque sabe mucho de lo que es técnica parlamentaria, así que me explicó bastantes cosas.
Así que muy linda experiencia, muy linda experiencia. La verdad que, además, una cuarta reflexión para mí la más importante es, la verdad que para una persona como yo esto no tiene por qué ser repetible, ¿no? Que le gusta la realidad y las cosas concretas. La verdad que estar representando al pueblo de la provincia de Buenos Aires como diputado nacional y estar trabajando para la solución de los problemas concretos que tiene la gente es realmente muy enriquecedor, me llena de alegría, me gusta mucho, estoy muy contento. Y a propósito de lo que decía, ¿hubo algún discurso así de ayer en materia económica que le haya impactado realmente, que haya dicho que le haya impactado para bien? Sí, lo del discurso de Ricardo Murphy me pareció muy bueno. El de Luciano Laspina me parece un buen discurso, en lo cual a sacudir palos para el lado de la oposición y para el lado del frente. Todo, bueno, me parece una posición muy equilibrada, ¿no? Porque los dos tienen problemas internos muy grandes, lo cual a veces mete ruido en una discusión sobre algún proyecto de ley, porque están todos tratando de ganarle una cabecita al otro, digamos, ¿no? Claro. Diputado, y consultarle también en esto que nos relataba, ¿no? de su experiencia en esta semana como diputado, ¿cómo se da el trabajo ahí en labor parlamentaria con todos los jefes de bloque? Y también cómo se sienten ustedes, ¿no? En este sentido de que al ser Juntos por el Cambio la principal oposición, es también con la que directamente primero negocia el oficialismo. ¿Cómo quedan ustedes, ¿no? En ese marco? Bueno, en cuanto a las reuniones de labor parlamentaria con los jefes de bloque, me sentí muy cómodo, muy bien. Tuvimos una reunión, la última que recuerdo, la más reciente, fue en el curso de la noche, creo que fue cuando comenzaba la sesión, no me acuerdo bien, con el presidente de la Cámara de Diputados, obviamente estaba Máximo Kirchner, el resto de los jefes de bloque. Muy bien, muy bien. Y en cuanto a la segunda pregunta suya, Melissa, no, nosotros, a ver, el único motivo por el cual estamos metidos en este metido de la política desde Avanza Libertad con Carolina Píparo, mi compañera de banca, es para llevarles soluciones concretas a los problemas concretos que tiene la gente. Como diputados presentamos este proyecto de ley del cual hablábamos antes, y vamos a seguir también presentando proyectos de leyes en materia educativa, en materia de salud, laboral, fiscales también, de comercio exterior. Y bueno, ojalá que nos acompañen la mayor cantidad de diputados posible y analizaremos con la mejor buena fe, siempre pensando en la gente y sus problemas concretos, los proyectos que vengan de otras bancadas, como pasó ahora con el presupuesto, desde ya, o como pasó con esta media sanción del Senado del aumento del mínimo imponible de bienes personales. Siempre pensando con toda claridad que nosotros estamos en el Congreso no solo para representar a la gente, sino en nuestro caso de Avanza Libertad, para solucionar en concreto los problemas concretos de la gente, no para hacer trenza política que le gusta mucho. No, a mí no me gusta. Yo quiero ir al grano, ir a solucionar los problemas concretos de los ciudadanos argentinos. José Luis, gracias por estos minutos para con diputado.